La tranquilidad de la habitación exquisitamente amueblada fue destruida por el grito del despertador, anunciando que el reloj marcaba las 9 de la mañana. El dueño de este santuario despertó con pesadez y ordenó al aparato que callara de una vez. Intentando apagarlo, el chico se levantó tambaleándose. Sin embargo, declaró con firmeza un hecho innegable. Su cuerpo y alma deseaban seguir durmiendo desesperadamente. Al mismo tiempo, debía ponerse en pie, pues el destino lo llamaba a la acción. Es el momento perfecto para presentarles al protagonista de nuestra historia, cuyo nombre es Kang Woo-yu. A simple vista, este chico parecía un estudiante común que acababa de cumplir 23 años. Sin embargo, sería más preciso decir que estaba muy lejos de ser ordinario. El protagonista poseía una característica muy específica, un rasgo que lo convertía en alguien inusual, o incluso, se podría decir, en una extrañeza de la naturaleza. Notó este fenómeno cuando apenas era un adolescente. Al protagonista le encantaba visitar a una tía amable y familiar, en cuya tienda solía comprar varios artículos de papelería. Cabe destacar que a Kang Woo-yu lo llamaban tierno desde la infancia. Esto ocurría con una frecuencia sorprendente. En aquella ocasión, Kang Woo-yu fue donde la amable mujer de la tienda para comprar papel de colores. Cuando la anciana le entregó el paquete necesario, no pudo evitar admirar a este niño encantador, diciéndole que era muy lindo y que tenía un carácter maravilloso, pero al instante siguiente, un perro furioso se abalanzó sobre ellos con un rugido bestial. No tuvieron tiempo ni de reaccionar cuando el animal atrapó a la mujer por la mano y comenzó a atacarla ferozmente. Kang Woo-yu estaba paralizado por el terror. El protagonista empezó a notar que algo terrible siempre le ocurría a las personas que se atrevían a llamarlo lindo. Al principio, el chico pensó que era una simple coincidencia del destino, pero al observar la situación con detenimiento, notó que esto sucedía siempre, sin excepción alguna. Ocurrió lo mismo en el restaurante, cuando la cocinera le trajo la comida y no pudo irse sin decirle lo adorable que era. En ese preciso momento, el fuego de su cocina estalló y se convirtió en un incendio masivo e incontrolable. Kang Woo-yu no entendía cómo sucedía, pero la desgracia golpeaba cada vez sin importar dónde estuviera o con quién hablara. Incluso, al crecer, estos incidentes catastróficos no se detuvieron. Una vez, el chico estaba por cruzar un semáforo y notó a un hombre familiar que trabajaba como guardia de seguridad. El protagonista lo llamó y lo saludó con alegría, ya que conocía bien a este hombre y solían charlar. El guardia de seguridad también se alegró inmensamente de ver a Kang Woo-yu. Ese día cometió el error de llamarlo lindo y le preguntó al protagonista a dónde iba, asumiendo que el chico se dirigía a la escuela. El hombre esperó la luz verde y avanzó confiado por el paso de peatones. Continuó hablando con el protagonista, enfatizando que el chico debía estudiar mucho en la escuela. Pero en ese fatídico segundo, un auto no se detuvo ante la luz roja. Ante los ojos atónitos de Kang Woo-yu, el vehículo impactó contra este hombre amable y el guardia quedó gravemente herido en el asfalto. En ese instante, el chico finalmente comprendió que todo lo que sucedía en su vida definitivamente no era una coincidencia. Por supuesto, era una realidad difícil de creer, incluso para el propio protagonista. La gota que derramó el vaso en su camino hacia la desesperación. Fue otro gran evento cuando estaba en la escuela secundaria. Su mejor amigo vivía justo al lado. Él también consideraba que el protagonista era adorable. Este hecho provocó que el chico perdiera incluso a su único amigo cercano. Un día, el protagonista regresó a casa y vio cómo la sonrisa en el rostro de su amigo se transformaba en pura tristeza. Cuando le preguntó qué había sucedido, él confesó que su familia tenía problemas graves y todos debían abandonar la ciudad. En ese momento, Kang Woo-yu se detuvo a reflexionar profundamente. Al recobrar el sentido, se dio cuenta de que la causa de todas sus desgracias era su maldita ternura, y debido a esto, cayó en una tristeza abismal. Tras aquel incidente, el chico tomó una decisión radical, y casi de inmediato la puso en práctica. Ahora, Kang Woo-yu abría la puerta de su armario para elegir una imagen adecuada. A partir de ese momento, dejaría de ser un chico lindo, y no quería mostrarle a nadie que vivía rodeado de un ambiente adorable. Kang Woo-yu decidió por sí mismo que ya no sería la causa de problemas para ninguno de sus amigos cercanos. Por esta razón, se sometió a cambios drásticos. Tenía que ocultar su verdadero rostro y su imagen atractiva y dulce. Ahora
portaba la imagen de un joven brutal y rudo hasta la médula. Kang Woo-yu se hizo famoso por ser la persona más terrible, inescrupulosa y depravada de este mundo. Lo más interesante es que ese papel le quedaba perfecto. El protagonista logró encontrar un equilibrio y se acostumbró a vivir cambiando constantemente de máscaras. Gracias a sus propios esfuerzos, los rumores se esparcieron por la universidad. Él era alguien con quien era mejor no involucrarse jamás, y hoy, habiéndose puesto nuevamente su armadura antiternura, el chico se dirigió a la universidad. 2 estudiantes caminaban hacia él, hablando sobre su entrenamiento deportivo. No notaron al protagonista, al igual que él, tampoco a ellos. El hombro de Kang Woo-yu chocó con fuerza contra el hombro de uno de los chicos. El protagonista les preguntó con tono desagradable si acaso estaban ciegos y no miraban por dónde demonios iban. El chico intentó negar de alguna manera que él hubiera causado el choque, pero su amigo le aconsejó no meterse con Kang Woo-yu, que era mejor olvidar la situación y seguir adelante. El chico continuó consolando a su amigo diciendo que el protagonista siempre se comportaba como un patán y que era mejor no tener nada que ver con él. El otro estudiante estaba terriblemente molesto por todo esto. Kang Woo-yu se retorcía de dolor interno. Se preguntaba de qué demonios estaba hecho ese sujeto, porque chocar contra su hombro fue como estrellarse contra un muro de concreto. Con esa actitud, no era ninguna sorpresa que nuestro protagonista fuera un lobo solitario. En el fondo, amaba esa soledad, una vida tranquila, sin dramas ni sorpresas desagradables. Era el paraíso perfecto para él. Esa paz le provocaba una felicidad secreta, pero el destino tenía otros planes y la multitud llenó el auditorio. Entre ellos brillaba una estrella, Go Han-heul, el estudiante más guapo de segundo año y, por si fuera poco, el hijo del rector. Para nuestro protagonista, ese sujeto era como un alienígena, su opuesto polar en todos los sentidos imaginables. Go Han-geul tenía el don de la palabra, podía encantar a cualquiera sin esfuerzo. La comunicación era su superpoder. Woo-yu, como la mayoría, reconocía que el tipo tenía un encanto magnético. Pero de repente, el príncipe popular posó sus ojos en Kang Woo-yu. Sus miradas chocaron por un segundo eterno. Pánico total. El protagonista desvió la vista y se refugió en la pantalla de su celular, fingiendo un interés repentino y vital por el pronóstico del clima, rogando que la tierra se lo tragara. Mientras tanto, el grupo sugirió ir a un bar esa noche. Incluso planeaban hacer una lista VIP de los estudiantes invitados. Go Han-geul suspiró ante la idea, comentando que realmente había pasado una eternidad desde la última vez que se divertían de verdad, o salían juntos. De la nada, el chico popular giró hacia nuestro protagonista. Con una sonrisa le soltó la bomba a Kang Woo-yu. Esa noche, él y su grupo irían a beber y a pasarla bien, y le extendió una invitación que sonaba más a una orden del destino para que se uniera. El séquito de Han-geul entró en pánico e intentó disuadirlo. Insistían en que era una pésima idea porque nadie conocía al protagonista. Los estudiantes sugirieron que sería mucho mejor mantenerse en su círculo habitual, con su equipo de siempre, sin extraños que enturbiaran el ambiente. Pero Han-geul, con mirada seria, se volvió hacia sus camaradas y declaró que él no era la clase de persona que discrimina ni vive con esos prejuicios. Acto seguido, enfocó su atención nuevamente en el pobre Woo-yu, con la sentencia de que debía unirse a ellos sí o sí. Kang Woo-yu seguía fingiendo que su celular era lo más fascinante del universo, mientras por dentro su mente era un caos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligen a mí para este tormento social? Mentalmente, etiquetó a Go Han-geul como una sanguijuela pegajosa. No lo dejaba en paz. Al final, la presión ganó. Y esa noche, el grupo se reunió en el bar según lo acordado, decidiendo matar el tiempo con juegos de mesa. Entre ellos estaba nuestro protagonista, quien, fiel a su estilo, se sentó apartado negándose a participar en esas competencias. Para Kang Woo-yu, aquello era el aburrimiento personificado. Su presencia allí era culpa exclusiva de la insistencia de Go Han-geul. Su alma pedía a gritos regresar a casa y relajarse en soledad. De repente, el líder del grupo lo confrontó. ¿Por qué no juegas con nosotros? Kang Woo-yu, con voz firme y mirada gélida, respondió que no le interesaban esos juegos de nivel preescolar. Estaba dándolo todo por mantener su imagen de chico rudo, se levantó y les dijo con desdén que siguieran con su diversión infantil, si tanto les gustaba, mientras él se marchaba dignamente. Mientras salía, uno de los chicos
no tardó en criticar la falta total de modales del protagonista. Los demás murmuraban que ese marginado nunca debió haber aparecido si iba a comportarse como un rey exiliado. Kang Woo-yu salió del local felicitándose a sí mismo por tal despliegue de carisma y determinación. Llegó a la conclusión de que su actuación de misterioso solitario había subido de nivel, pero su victoria fue efímera al escuchar a Go Han-geul llamándolo. El protagonista dio un respingo del susto, pero recuperó su máscara fría al instante y le preguntó al chico si de verdad tenía algo importante que decirle. El guapo popular le respondió con calma que, en efecto, había salido para charlar y, de paso, robar un poco de aire fresco. Con un movimiento fluido, le ofreció un cigarrillo a Woo-yu y lanzó la pregunta del millón. ¿Fumas? El protagonista asintió con solemnidad, mintiendo que era un fumador empedernido, aunque la realidad era que jamás había tocado uno en su vida. Cuando Go Han-geul le extendió el cigarrillo, Woo-yu se negó rotundamente a tomarlo, improvisando que había fumado tanto ese día que el simple olor ya le hastiaba. Go Han-geul encendió el suyo con estilo y cambió de tema, preguntando si era cierto el rumor de que podía beber 5 botellas de alcohol sin caer. Añadió que lo había escuchado de otros estudiantes. Woo-yu, atrapado en su personaje, confirmó con un sí rotundo y varonil. Presumió que en la secundaria nadie le ganaba bebiendo, pero la triste realidad era que una sola botella lo dejaría fuera de combate. Go Han-geul lo miró con ojos entrecerrados, comentando con sospecha que le costaba imaginar tal capacidad en él. Entonces su tono cambió. Le pidió que dejara de mentir, revelando que él personalmente lo vio. Tirar el alcohol a escondidas para no beber. Kang Woo-yu se apresuró a negar todo con nerviosismo, preguntando inmediatamente cuándo pasó eso. Go Han-geul, con una sonrisa astuta, contraatacó. ¿De verdad crees que me lo imaginé? Le cuestionó con curiosidad por qué se negaba a participar. Kang Woo-yu, con aire de superioridad, replicó que esos juegos eran una soberana estupidez y un aburrimiento total. Añadió con firmeza que a los bares se viene a beber alcohol, no a perder el tiempo con tonterías. Go Han-geul, con una sonrisa indescifrable, le preguntó si de verdad pensaba eso. Recalcó que nuestro protagonista estaba luchando internamente, tratando desesperadamente de ocultar su interés mientras los demás elegían qué jugar. El hijo del rector destilaba confianza en su análisis mientras lo observaba. Kang Woo-yu comenzó a negarlo todo, señalando nerviosamente que su interlocutor estaba viendo cosas donde no las había, insistiendo en que solo le parecía eso porque no existía tal interés. El chico, con falsa inocencia, respondió que tal vez, solo tal vez, se había equivocado en eso también. El protagonista catalogó mentalmente aquella conversación como un diálogo surrealista. Le incomodaba profundamente que aquel sujeto invadiera su espacio, atacándolo con acusaciones incomprensibles, mientras lo escrutaba con una mirada penetrante, sin darle ni un segundo para respirar o formular una excusa. De repente, Go Han-geul soltó una bomba verbal dirigida al protagonista, diciéndole que no tenía idea de lo increíblemente lindo que era. Kang Woo-yu quedó petrificado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No daba crédito a sus oídos. Sintió como si una corriente eléctrica de 1000 voltios recorriera su cuerpo. Finalmente, logró balbucear, preguntando qué demonios intentaba decirle. Con estas palabras, Go Han-geul continuó cuestionando por qué el mundo veía al protagonista como un joven problemático, cuando ante sus ojos era la definición viviente de la ternura. Kang Woo-yu, por su parte, trataba de procesar si este chico realmente era el intocable hijo del rector. El pánico lo invadió al pensar que, tras semejantes palabras, una catástrofe inminente podría caer sobre ese chico. Kang Woo-yu entendía a la perfección que, si algo sucedía, él sería expulsado de la universidad sin miramientos, despidiéndose para siempre de su vida tranquila y estable. El protagonista pensó que debía cortar esta locura de raíz ahora mismo, de lo contrario, el desastre sería inevitable. Se giró hacia el chico, suplicándole con intensidad que retirara lo dicho. Kang Woo-yu mencionó que le irritaba sobremanera que lo llamaran lindo, asegurando que eso era una vil mentira. Go Han-geul, insistente, le preguntó qué era entonces en realidad. El hijo del rector le recordó al estudiante que todos lo consideraban un tipo rudo y arrogante. El protagonista confirmó esos rumores con orgullo. Kang Woo-yu añadió que, además, había sobrevivido al infierno y marea alta, por lo que conocía los oscuros secretos de la vida adulta. Fue entonces cuando Go Han-geul le pidió al protagonista que le enseñara esas fascinantes facetas de la adultez.
Kang Gu-yu jamás había experimentado nada de eso en su vida. Ahora se preguntaba mentalmente si todo el mundo hacía estas cosas. Go Han-geul le rogó que se lo explicara y se lo demostrara. El protagonista estaba completamente perdido, sin entender qué clase de broma del destino era esta. Hasta ese momento, todos lo evitaban como a la plaga, ni siquiera se atrevían a hablarle. Pero al mirarlo fijamente, comprendió que algo definitivamente no andaba bien en la cabeza de esa persona. Como resultado, concluyó que su interlocutor simplemente le estaba jugando una broma muy pesada. Al menos, esa era la única deducción lógica entre todas las posibilidades. Go Han-geul le preguntó a su compañero si realmente lo ayudaría con su petición. Kang Gu-yu, manteniendo la fachada, respondió que no le importaría darle un par de lecciones sobre la vida adulta, pero añadió con tono misterioso que no estaba seguro de si el chico podría soportarlo. El protagonista confesó a Go Han-geul que él era un chico muy malo y solo podía enseñarle cosas perversas. Aunque parecía un joven de buenos modales, el hijo del rector replicó que siempre deseaba saciar su curiosidad sin importar el precio de la experiencia. El protagonista quedó en shock y confundido a partes iguales. No esperaba ese giro de los acontecimientos y no sabía cómo reaccionar. Go Han-geul siguió insistiendo en que Kang Gu-yu fuera con él, para ayudarlo a adquirir esas invaluables habilidades del mundo adulto. El protagonista no tuvo más remedio que seguirle la corriente al popular hijo del rector. Ahora se dirigían a un motel, el lugar donde se suponía que Kang Gu-yu le mostraría a Go Han-geul los encantos de la adultez. Gritaba internamente de pura desesperación, pero estaba atado de manos. Además, era la primera vez que pisaba un sitio de Kiran, dudosa reputación como ese. El protagonista buscaba frenéticamente una vía de escape. Cada vez que el hijo del rector le hablaba, él intentaba actuar con una confianza de acero para no delatar que era su primera vez en un motel. Kang Gu-yu decidió aliviar la tensión con algo de beber. Metió la mano en el pequeño refrigerador, excusándose con que tenía la garganta seca. Go Han-geul le preguntó si se encontraba bien, pero el hijo del rector le recordó oportunamente que las bebidas se pagaban aparte. No quería que Kang Gu-yu incurriera en gastos extra, considerando que ya había desembolsado una suma considerable por la habitación. Por alguna razón, el protagonista estaba convencido de que las bebidas venían incluidas en el precio, y dijo en voz alta que no era para tanto. Le extendió a Go Han-geul una lata de refresco dulce, ofreciéndosela, y añadió con aire magnate que no se preocupara por el dinero. El chico le agradeció el gesto. El protagonista retrocedió paso a paso, buscando cualquier oportunidad para huir de esa habitación a toda costa. Como resultado, decidió atrincherarse en el baño primero. Ya a solas, necesitaba confirmar desesperadamente si todo esto le estaba pasando de verdad o si simplemente estaba atrapado en una pesadilla infernal. Cuando Kang Gu-ju aceptó la cruel realidad, su cerebro comenzó a procesar la situación a 1000 por hora. El panorama era desastroso. Estaba acorralado en el 5º piso y no había escapatoria. Ni siquiera había una salida de emergencia. Todas las señales gritaban que estaba en un aprieto monumental sin salida. Mientras tanto, Go Han-geul ya empezaba a inquietarse por el estado de Kang Gu-ju, quien llevaba media hora encerrado. En ese instante, nuestro protagonista solo deseaba un milagro, que sonara la alarma de incendios para huir entre el caos. De repente, el silencio se rompió. El teléfono del protagonista vibró. Esa llamada era su boleto dorado de salvación, una oportunidad caída del cielo. El destino le sonreía, porque quien llamaba no era otra que su madre. Por supuesto, Kang Gu-yu no podía ignorarla. Aprovechó el momento para iniciar su actuación digna de un Oscar, fingiendo contestar con urgencia mientras hablaba con su madre. Entonces, inventó que su casa estaba en llamas y debía correr. Se apresuró a informarle a Go Han-geul que las lecciones de adultos quedaban canceladas por fuerza mayor. Abrió la puerta y se esfumó como un ninja. Ni siquiera esperó la respuesta del hijo del rector, quien se quedó riendo internamente ante una mentira tan ridícula. Ya afuera, Kang Gu-ju suspiró aliviado. Celebraba su pequeña pero gloriosa victoria. Al recuperar el aliento, llamó a su madre de verdad. Ella, ansiosa, le reclamó por qué le devolvía la llamada 30 minutos después. Temía que le hubiera pasado algo grave y comenzó el interrogatorio sobre su paradero y salud. El protagonista le agradeció con el alma por salvarlo. La mujer dedujo, por su tono dramático,
que su hijo se había peleado con amigos y estaba en problemas. El chico le replicó que dejara de tratarlo como a un bebé y le pidió calma. Así terminó la charla. Kang Woo-yu se despidió cariñosamente, diciéndole que era la mejor del mundo y lanzándole un beso. Pero ahora la realidad golpeaba de nuevo. Estaba en una situación incomodísima. La ansiedad comenzó a devorarlo vivo, pensando en cómo diablos mantendría la compostura mañana frente al hijo del rector, fingiendo demencia total. Llegó la mañana siguiente y fue un despertar infernal para el chico. Sus pensamientos lo traicionaron, provocándole pesadillas constantes durante toda la noche, y despertó hecho un manojo de nervios. Kang Woo-ju concluyó que el caos de ayer lo había desestabilizado por completo. Camino a clases, hizo una parada estratégica en el supermercado para comprar su bebida sagrada. Aún lo atormentaba la idea de cómo podría mirar a los ojos al hijo del rector. El terror lo mareaba, pero necesitaba urgentemente su leche con chocolate. Miró a todos lados como un espía para que nadie notara sus gustos infantiles. Se atrevió a tomar el cartón, justo cuando creyó que el área estaba despejada. Pero en el instante en que el protagonista estiró la mano, la voz profunda de Go Han-gil resonó a sus espaldas, tomando la iniciativa, preguntándole si iba a llevarse esa lechita. El protagonista se puso inmediatamente su máscara de chico rudo y declaró que jamás compraría eso. Kang Woo-ju juró que odiaba esas cosas, agradeciendo mentalmente no haber tocado el envase para no ser atrapado con las manos en la masa. Kang Woo-ju le exigió que lo dejara en paz, pero el hijo del rector, desafiante, preguntó, ¿y si no quiero? En ese momento, el protagonista confirmó que se había topado con un auténtico lunático. Kang Woo-ju le cuestionó quién se creía que era, preguntándole si pensaba que actuar con tanta desfachatez lo hacía especial. El chico salió disparado, reflexionando mentalmente en lo extraño, malditamente extraño que era el hijo del rector. Mientras tanto, Go Han-gil notó lo avergonzado que estaba su compañero. Para él, esa reacción fue un gesto extremadamente tierno, viniendo de un chico tan arisco. El protagonista huyó, sintiendo el peso de un cansancio infinito. Estaba indignado, sin entender quién le daba derecho al hijo del rector para comportarse de forma tan desagradable y descarada. Además, Kang Woo-ju lloraba por dentro. Se había quedado sin su preciada leche por culpa de ese encuentro. La situación era exasperante. La indignación hervía en las venas del protagonista cuando Go Han-gil, invadiendo su espacio personal, se le acercó y con una sonrisa pícara le preguntó si le apetecía beber leche chocolatada. Los ojos del protagonista se clavaron en el envase. Era su néctar sagrado favorito. Pero el orgullo pudo más. Con frialdad, le recordó al hijo del rector que él ya había dejado claro que no consumía esas cosas infantiles. Go Han-gil, astuto como un zorro, explicó a Kang Woo-ju que la tienda tenía una promoción de 2 por 1, así que le sobraba un envase. Su alma gritaba por esa leche, pero por supuesto, su reputación estaba en juego. No podía simplemente rendirse y admitir su antojo desesperado. Go Han-gil comenzó su teatro. «Ay, no puedo con 2 paquetes, tendré que dársela a cualquiera, o peor aún, tirarla a la basura ahora mismo». Mientras observaba de reojo la reacción del chico, Kang Woo-ju sintió que esa blasfemia era inaceptable. No podía tolerar tal imprudencia, y exclamando que bajo ninguna circunstancia permitiría tal desperdicio, le arrebató el paquete de las manos al interlocutor en un movimiento veloz. El protagonista abrió la leche con urgencia, declarando a los 4 vientos que se sacrificaba bebiéndola solo porque odiaba ver comida en la basura. Enfatizó con arrogancia que este gesto debía considerarse casi como un favor divino, pero en cuanto el líquido dulce tocó sus labios, la felicidad pura iluminó su rostro, incapaz de contenerse. Un error fatal. De golpe, recordó su papel de chico rudo y quién estaba a su lado observándolo. Rápidamente, Kang Woo-ju frunció el ceño. ¡Qué asco! El sabor es terrible. Simplemente me estoy forzando a beberlo, mintió descaradamente, mientras se aseguraba de beber hasta la última gota. Go Han-gil observó este espectáculo en silencio, pero la farsa era demasiado adorable. Finalmente estalló en carcajadas. «Ya veo, así que ahora entiendo que los chicos malos no beben con esa cara de felicidad», bromeó mientras caminaban. Cambiando el tono a uno más serio, el hijo del rector preguntó con preocupación si todo estaba realmente bien tras el incidente del incendio de ayer. Escuchó con alivio que habían logrado sofocar todos los focos del fuego a tiempo,
Pero el protagonista, recuperando su barrera, exigió a su compañero que se alejara de inmediato. «Que nadie piense ni por un segundo que podríamos ser amigos», lanzó con hostilidad. Pero el rector junior sonrió con picardía. «Al contrario, después de lo vivido, ya somos prácticamente almas gemelas y camaradas». «Yo no tengo amigos», sentenció Kang Woo-ju con frialdad absoluta. Entre ese tira y afloja, ambos llegaron casi a la entrada de la universidad. De pronto, una voz llamó a Go Han-gil. El chico giró sobre sus talones. Sus compañeros de clase quedaron petrificados por la escena. Al ver a su amigo popular en compañía del famoso y extraño solitario del campus, los murmullos estallaron al instante, interrogando al hijo del rector sobre qué demonios hacía caminando con ese bicho raro. La incredulidad en sus rostros era evidente. Verlos juntos era como mezclar agua y aceite. Kang Woo-ju, harto del drama, decidió ignorar el chisme, dio media vuelta y siguió su propio camino. Las chicas intentaron acaparar la atención del rubio, llamándolo insistentemente, pero Go Han-gil tenía la mente en otra parte. Su mirada seguía fija en la espalda del protagonista que se alejaba. Sus supuestos amigos comenzaron a parlotear sobre su estatus, mencionando de nuevo a su famoso padre, el rector de la institución, y el hecho de que su madre había brillado en televisión ayer. Las chicas se deshacían en elogios forzados sobre el discurso de la mujer. Él escuchaba en silencio, con una sonrisa vacía. Los estudiantes continuaban hablando sin ocultar la envidia que sentían hacia este joven perfecto. Asumían que sus padres debían estar rebosantes de orgullo por tener un hijo tan académico y ejemplar, pero en su mente, Go Han-gil llegó a una conclusión amarga. Estaba rodeado de hipócritas y aduladores sin sustancia. Cortando la adulación, respondió secamente a sus amigos que había estado demasiado ocupado, por lo que se perdió la transmisión en vivo de su propia madre. Prometió ver la grabación luego para opinar. Intentando cambiar el ambiente, sus compañeros le propusieron ir a almorzar sushi todos juntos. Insistieron con entusiasmo, mencionando que un nuevo y elegante café había abierto cerca, tratando de arrastrar al chico con ellos. Sin embargo, Go Han-gil declinó la oferta con firmeza. «Hoy no puedo acompañarlos, ya tengo un compromiso importante planeado», mintió con naturalidad. Resignados, decidieron dejar el almuerzo para la próxima. Las horas volaron y finalmente la última tortura académica del día llegó a su fin. Mientras el protagonista guardaba sus cosas con lentitud, el murmullo de los estudiantes sobre dónde ir a comer llenaba el aula. Kang Woo-ju apenas puso un pie en el pasillo cuando se topó con él. Go Han-gil lo estaba esperando allí. El hijo del rector le propuso sin rodeos ir a almorzar juntos. El protagonista rodó los ojos, respondiendo que no tenía ninguna razón para embarcarse en esa extraña aventura con él, y le pidió que no estorbara en su camino. Pero Go Han-gil, tenaz como una sombra, comenzó a seguirlo de cerca. El rector junior insistió en que tenían mucho que discutir, y bajando la guardia, confesó que en realidad no tenía con quién compartir la mesa. Kang Woo-ju repitió que no había tema de conversación, pero el chico rico le recordó que estaba muy equivocado, ya que su lección sobre la vida adulta de ayer fue interrumpida. «Insisto en terminar mis estudios para obtener el máximo nivel de habilidades», dijo con doble sentido. Go Han-gil propuso con una sonrisa encantadora que podrían finalizar esa charla educativa mientras cenaban algo rico. Vencido por la insistencia de ese chico molesto, el protagonista no tuvo más opción que aceptar. Terminaron en un restaurante de comida rápida, donde pidieron unas buenas hamburguesas. Para sorpresa de todos, esa comida chatarra también resultó ser el manjar sagrado del hijo del rector. Mientras comían, el protagonista afiló su mirada. Estaba decidido a descubrir qué demonios tramaba realmente su insistente acompañante. Kang Woo-ju veía a Go Han-gil como un simple cachorrito amable que solo pensaba en estudiar. Pero qué equivocado estaba. Resultó, este chico tiene un hambre voraz por descubrir lo desconocido, y cuanta más adrenalina haya, mucho mejor para él. Incluso ahora, el hijo del rector le preguntaba descaradamente al protagonista cuándo le enseñaría la belleza de la vida adulta e insistía en que terminara de mostrarle todas esas picantes sutilezas. Kang Woo-ju observó en silencio ese rostro sin vergüenza y llegó a la conclusión fatal de que esta persona no se detendría hasta obtener lo que había planeado. El chico comprendió que se había metido en un verdadero lío al encontrarse en compañía de este pervertido con gustos anormales. Razonó que no tenía más opción que tomar el control por su cuenta.
El protagonista comenzó a maquinar que, si golpeaba el orgullo de este sujeto, seguramente se alejaría de él para siempre. Entonces se puso a pensar dónde. Se concentraba exactamente el orgullo de un hombre. Curiosamente, un extraño le dio el empujón hacia la conclusión correcta. Al analizarlo, estaba seguro de que esto probablemente funcionaría. Sin embargo, el protagonista sabía perfectamente cuál es el punto más vulnerable de un hombre, ya que él mismo había atravesado todo tipo de humillaciones en esa industria tan picante. El joven vio su decisión como la única salida a esta situación, aunque fuera dolorosa. Así que Kang Woo-yu se armó de valor y abrió la boca. Decidió ir directo a la yugular y golpearlo justo en el ego. El hijo del rector escuchó con atención cada palabra del protagonista. Kang Woo-yu no podía hablar con total franqueza, por más que quisiera, ni ser tan explícito como correspondería a su imagen de chico rudo. Aún así, logró tocar la fibra sensible de su interlocutor. Go Han-geul quedó petrificado por un momento, perdiendo totalmente el habla. El protagonista se levantó de la mesa, esperando que el mensaje hubiera calado hondo, y se dirigió hacia la salida. Mientras tanto, Go Han-geul permanecía en una especie de estupor mientras el chico escapaba de la cafetería. Recuperando un poco la conciencia, el hijo del rector le preguntó apresuradamente si había escuchado bien sus palabras sobre sus deficiencias. No recibió respuesta a su pregunta, pero siendo honestos, no tenía fuerzas para objetar. Su orgullo había sido herido en lo más profundo. Por su parte, el protagonista salió al exterior, y no podía creer que hubiera tenido el coraje de tomar tal decisión y decir esas palabras en voz alta. Se sentía avergonzado y orgulloso al mismo tiempo, y como resultado, rompió en llanto por el exceso de emociones acumuladas. El chico miró por la ventana a su interlocutor, quien estaba sumido en la tristeza y la decepción. Por otro lado, Kang Woo-yu entendía que Go Han-geul solo lo dejaría en paz si tomaba medidas drásticas. Ahora el chico estaba completamente seguro de que su vida estaba mejorando y regresaba a su curso habitual. Abandonó esa cafetería, con el pensamiento de que ya nada lo conectaba con esa persona. Llegó el nuevo día y el protagonista asistió a sus clases con calma. De vez en cuando miraba al hijo del rector, pero al mismo tiempo siempre pensaba que había hecho lo correcto y que su plan había funcionado a la perfección. Kang Woo-yu se disculpaba mentalmente con Go Han-geul por haber elegido palabras tan ofensivas sin querer. Por otro lado, entendía que si no se comunicaban, entonces nada los uniría. Así que este paso tenía su ventaja. El protagonista estaba locamente feliz. Incluso con tal victoria, apenas podía contener sus emociones. Ahora el chico creía que podría regresar tranquilamente a su vida cotidiana sin preocuparse de nada. Solo que no notó que Go Han-geul lo miraba periódicamente con una expresión muy pensativa, la cual no indicaba para nada que hubiera renunciado a su objetivo. Las clases terminaron y el protagonista se apresuró a la salida, pero le esperaba una sorpresa, en la forma del hijo del rector, quien se volvió hacia él y le pidió unos minutos de su tiempo. El chico no esperaba este giro de los acontecimientos en absoluto. Estaba seguro de que todo estaba resuelto y no tenía nada más de qué hablar. Go Han-geul notó la indecisión de Kang Woo-yu, así que simplemente tomó su mano y tiró de él. Llevó al chico fuera del edificio universitario para hablar. Lejos de las miradas curiosas, las primeras palabras del hijo del rector fueron que no lograba entender la esencia del protagonista. El chico hablaba con demasiada educación. La actitud de Go Han-geul impactó a Kang Woo-yu, especialmente al recordar las lecciones de la vida adulta. El hijo del rector exigió que el protagonista dejara de fingir que no entendía nada. Go Han-geul insinuó que Kang Woo-yu no es para nada lo que aparenta y trata de mostrar. También sugirió que el chico tiene un miedo terrible, de que uno de sus compañeros descubra su secreto de repente. El protagonista había sido expuesto. Esto golpeó su autoestima, que apenas se estaba recuperando. Ayer el chico creía que su disfraz era impecable. Kang Woo-yu comenzó a negar inmediatamente, alegando que todo era un error y que él era exactamente quien decía ser. Aunque intentaba negarlo todo, cada palabra lo delataba más, y el hijo del rector no cayó en su trampa. Se lo soltó sin anestesia. Go Han-geul le lanzó la verdad a la cara. Nuestro protagonista era puro ruido y pocas nueces, un experto en teoría, pero un novato en la práctica. Con una sonrisa desafiante,
Le preguntó si acaso se equivocaba. Kang Woo-yu se dio cuenta de su error. Estaba lidiando con alguien terriblemente obstinado y con ojos de águila para los detalles. Si hubiera sabido que el galán más popular de la facultad ocultaba tal nivel de locura, habría huido a kilómetros de distancia. Por un segundo, pensó en rendirse y confesarle toda la verdad. Kang Woo-yu estaba atrapado en un laberinto mental. Dudaba de cada paso, consciente de que un movimiento en falso le costaría caro. Si fallaba ahora, esa imagen perfecta que tanto le costó construir se derrumbaría como un castillo de naipes. Y no solo eso, le aterraba pensar en las consecuencias si algo le sucedía al príncipe de la universidad por su culpa. Los problemas le lloverían del cielo. La situación se había transformado en un desastre rodando cuesta abajo y sin frenos. Acorralado y sin salida, decidió jugar su última carta. El protagonista citó a su rival para esa misma noche a las 9 en punto, en aquel mismo hotel donde sus caminos se cruzaron por primera vez. El escenario estaba listo. Go Han-geul, burlón, le preguntó si tenía miedo. Nuestro héroe, fingiendo valor, juró que asistiría sin falta e incluso insinuó que el asustado debería ser otro. Con el trato cerrado, Kang Woo-yu corrió a su refugio y se lanzó a los brazos de Internet en busca de un milagro. Necesitaba una guía, una señal, lo que fuera para salvarse. Tenía que demostrar, como fuera, que era un maestro en las artes de la vida adulta, un veterano con 1000 batallas, a sus 23 años. Pero cuando la pantalla le mostró la cruda realidad, se quedó de piedra. ¿Cómo demonios se llevaba eso a la práctica? Aún así, respiró hondo, decidido a terminar con esta farsa de una vez por todas. Empezó a estudiar videos e imágenes como si le fuera la vida en ello, recordando charlas prohibidas de sus amigos. Diga lo que se diga, la conclusión era aterradora. La vida adulta era una locura espantosa, pero ya no había vuelta atrás. La misión debía cumplirse. Optó por dominar la teoría. Kang Woo-yu pensó que, si memorizaba los datos, parecería un auténtico profesional en la materia. Hasta sacó cuaderno y pluma para anotar los pasos. Se preguntaba angustiado cómo iba a memorizar tal enciclopedia en una noche y, peor aún, cómo ejecutarlo. Al final, decidió no torturarse analizando cada detalle escabroso y mejor pensar en positivo. Kang Woo-yu se autoconvenció de que esto era solo cultura general, una ampliación de sus horizontes académicos. Su determinación ardía, quería bajarle los humos a ese tipo arrogante que se creía el centro del universo. El reloj avanzó inexorable hasta la hora 0 y finalmente Kang Woo-yu regresó a casa. Pero volvió exprimido como un limón. El proceso de enseñanza fue una tortura, principalmente porque nuestro protagonista apenas dominaba la teoría, así que la práctica fue un desastre. Además, Go Han-geul no le facilitó nada las cosas, por lo que Kang Woo-yu quiso tirar la toalla varias veces, gritando que no necesitaba un alumno tan problemático en su vida. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo, firmando un pacto silencioso de maestro y alumno. El chico rezaba para que fuera la primera y última clase, que la tierra se lo tragara antes de repetir eso. También confiaba en que su huida estratégica del motel, dejando solo una nota, hubiera sido la jugada maestra. Estaba tan agotado que cayó rendido sin quitarse la ropa. Mientras tanto, Go Han-geul encontraba el mensaje de despedida. La nota decía que ya habían cubierto todo el temario teórico y práctico de la vida adulta y declaraba el fin del curso. No había necesidad de más reuniones. Además, le hacía una petición especial al hijo del rector. Finge que no nos conocemos en el futuro. Con eso, selló el trato. Llegó un nuevo día y Kang Woo-yu despertó, vestido igual que ayer. Ni siquiera recordaba en qué momento se apagó su cerebro. La pantalla marcaba sábado, casi mediodía. El protagonista adoraba los fines de semana, ese sagrado lapso de tiempo dedicado exclusivamente a él y a sus pasatiempos. Sábado y domingo, sin duda, los reyes de la semana para él. Los recibía con los brazos abiertos para consentirse a sí mismo. Por lo general, Kang Woo-yu disfrutaba su soledad, pero hoy, más que nunca, sentía que su cuerpo gritaba por un descanso especial. Se lo había ganado a pulso. Se arregló un poco y eligió su atuendo de relax. Estaba convencido de que este día le traería una sanación total. Su humor mejoraba por segundos. Se vistió a su gusto, reflejando cómo quería sentirse. Salió a la calle, revisando el celular mientras caminaba. Y bingo, encontró entradas para esa película.
que llevaba siglos esperando. Estaba tan desesperado que aceptaría verla hasta con subtítulos. Kang Woo-ju reservó un lugar increíble, anticipando un día perfecto. Estaba convencido de que pasaría cada segundo. Sumergido en diversión y relax total. De pronto, un rugido en su estómago le recordó cruelmente que aún no había probado bocado, y que el hambre ya era una emergencia. Nuestro protagonista necesitaba urgentemente algo delicioso, para consentirse como se merecía. De la nada, un restaurante captó su atención, frenándolo en seco. Woo-ju juraría que, hasta hace poco, ese lugar de hamburguesas no existía allí. La curiosidad lo invadió al instante, cuando abrieron, pero fue el nombre del local lo que realmente lo intrigó. Han Soo-ho, ese nombre, su único y mejor amigo, quien alguna vez soñó con tener su propio imperio de hamburguesas. Por alguna razón, el destino trajo ese recuerdo de golpe. Viajamos 6 años atrás, cuando Han Soo-ho creaba obras maestras culinarias solo para Woo-ju. Él observaba, fascinado, el esmero y la pasión que su amigo ponía. En esas hamburguesas que lucían irresistibles, Woo-ju devoraba hasta la última migaja, y la sonrisa satisfecha de Soo-ho al verlo comer era el mejor agradecimiento. Soo-ho tenía un don divino para la cocina, y nuestro protagonista aún guarda en su memoria el sabor de aquellas hamburguesas hechas con tanto cariño. Gracias al talento innegable de Soo-ho, una comida sencilla se transformaba en un manjar que Woo-ju amaría de por vida. Su amigo solía regañarlo suavemente. «No corras, disfruta despacio». Pero era imposible detenerse. El sabor era tan adictivo que Woo-ju perdía el control. Una vez, Soo-ho le confesó que se veía lindo al comer, y desde ahí todo cambió. Aunque, mirándolo bien, esos chicos atesoraban cada detalle de su inquebrantable vínculo. Los recuerdos de aquella época seguían vívidos, negándose a desaparecer. Su conexión fue instantánea, volviéndose inseparables. Cada día era una cita obligada para compartir los altibajos de la vida. Woo-ju creía ingenuamente que esa felicidad sería eterna, hasta que escuchó aquellas palabras fatídicas que hicieron que su mundo se derrumbara por completo. En su mente, una sola idea resonaba: «Todo esto es mi culpa». Fue una tortura escuchar a su amigo decir que debían huir de la ciudad. Los problemas de su padre eran demasiado graves. Ese doloroso recuerdo seguía fresco. Ahora, frente a este local, se preguntaba: ¿cómo estará Soo-ho? ¿Estará bien? El miedo lo invadió. Tal vez su amigo ya había olvidado su amistad y vivía una vida nueva, lejos de él. Una chispa de esperanza le sugirió que este lugar podría ser de Soo-ho, pero sacudió la cabeza, descartando la idea. «Yo arruiné su sueño», pensó Woo-ju con amargura. Así que, incluso si Soo-ho hubiera decidido abrir un restaurante, jamás le pondría su propio nombre. El corazón se le encogió con una punzada de dolor. Y, aún así, una pequeña esperanza persistía. Soo-ho ocupaba un lugar inmenso en su alma y deseaba con todas sus fuerzas que fuera él. Armándose de valor, Woo-ju entró. El dueño saludó desde la barra y en ese instante el tiempo se congeló. Al escuchar esa voz, era inconfundible. Reconoció al instante al amigo que la vida y los problemas familiares le habían arrebatado. El dueño continuaba su bienvenida protocolaria, pero las palabras murieron en su garganta al ver quién había entrado. Soo-ho también lo reconoció. Un silencio cargado de tensión llenó el aire hasta que sus nombres escaparon de sus labios al unísono. La incomodidad era palpable. Woo-ju no podía procesar que tenía enfrente a su persona más preciada, a su amigo del alma. La culpa era tan pesada que ni siquiera podía sostenerle la mirada a Soo-ho. El chef avanzó hacia él, pero Woo-ju retrocedió, temblando. Bajó la visera de su gorra, intentando ocultar sus ojos y su vergüenza. Veía a Soo-ho brillando, cumpliendo su sueño, mientras él se sentía un monstruo, un perdedor indigno que no merecía estar cerca de tal grandeza. Presa del pánico, balbuceó: «¿Me equivoqué de lugar?» y giró hacia la salida, consumido por la vergüenza. Pero Soo-ho no lo permitió. Corrió y le sujetó la mano con firmeza. No iba a dejarlo escapar otra vez. Con la voz llena de emoción, el dueño confesó: «No sabes cuánto me alegra verte». Las barreras de Woo-ju cayeron y rompió a llorar allí mismo. En ese instante, comprendió cuánto lo había extrañado todo este tiempo. Sintió el peso de los años separados y cuán profundo era el lazo que aún lo unía a Han Soo-ho.
Con ternura, el chef lo sentó en una mesa y le sirvió una especialidad de la casa. Ya más calmados, empezó a relatarle su odisea, cómo él y sus padres huyeron a la provincia para enfrentar la crisis familiar. Wu Yu escuchó atento. El padre de Su-ho logró recuperarse milagrosamente y la tormenta financiera pasó rápido. Pero sus padres encontraron paz en el campo y decidieron no regresar a la caótica ciudad, echando raíces allá. Así fue como Wu Yu se enteró de que Su-ho había regresado solo, decidido a abrir este restaurante con sus propias manos. Y llegó la confesión final. Le puso su propio nombre al local como un faro, con la única esperanza de que algún día Wu Yu lo viera y entrara por esa puerta. Han Su-ho sonreía. Su verdadero sueño acababa de cumplirse. Entonces, con una sonrisa expectante, el dueño del restaurante invitó al protagonista a probar su obra maestra. Han Su-ho confesó, con el corazón en la mano, que esa hamburguesa fue creada en su honor, convirtiéndola en el plato estrella del lugar. Kang Gu-yu quedó paralizado. No sabía si era digno de tocar aquel manjar preparado con tanto cariño por su querido amigo, sabiendo que cada ingrediente fue elegido pensando en él, bautizando el plato con su propio nombre. Pero Han Su-ho, ajeno al torbellino interno del chico, no entendía la demora y comenzó a insistirle con entusiasmo para que comiera. Fue entonces cuando Kang Gu-yu recordó el pasado. En sus momentos más oscuros, Han Su-ho siempre le preparaba ese mismo platillo. Y, como por arte de magia, siempre lograba sanar su corazón. Esos recuerdos golpearon al protagonista como una ola de nostalgia. Kang Gu-yu dio el primer bocado, saboreando poco a poco aquel gusto increíble que lo dejó sin palabras, con un nudo en la garganta. Las emociones desbordaron al protagonista. Ya no pudo contenerse más y rompió en un llanto incontrolable frente a su amigo. Kang Gu-yu intentaba convencerse de que no debía llorar, pero su mente había viajado al pasado y no había retorno. Simplemente no pudo evitarlo. Ahora sollozaba ruidosamente, mientras Han Su-ho, preocupado, intentaba calmarlo con gentileza. Finalmente, el protagonista logró hablar. Le confesó a Han Su-ho que había vivido angustiado, temiendo que tuviera problemas graves, que no pudiera solucionar. Expresó su inmensa alegría al saber que las dificultades familiares de su amigo habían terminado sin consecuencias fatales. Han Su-ho se quedó perplejo un instante, pero luego sonrió diciendo que hoy era un día maravilloso. Él estaba feliz simplemente por haberse reencontrado, y así se lo dijo al protagonista. Lo único que no lograba comprender era por qué Kang Gu-yu derramaba tantas lágrimas en un momento feliz, y entonces Han Su-ho pronunció las palabras prohibidas. Le dijo que era tan tierno que no debería llorar, activando la maldición. Al escuchar eso, Kang Gu-yu saltó de su asiento como si le hubieran prendido fuego. Sabía perfectamente el peligro que conllevaban esas palabras. Así que, en pánico total, le anunció al dueño de la hamburguesería que debía marcharse de inmediato. Temblaba de miedo ante lo inevitable. Con la idea fija de que su presencia dañaría a Han Su-ho, dio media vuelta y corrió hacia la salida. El protagonista sabía en su interior que, si se quedaba un segundo más cerca de su amigo, el destino traería una desgracia. Y Han Su-ho volvería a sufrir. Kang Gu-yu concluyó que lo mejor para ambos era no volver a verse jamás, por más doloroso que fuera para sus corazones. Han Su-ho se quedó de pie, confundido, viendo cómo su amigo huía del local a toda prisa. No entendía qué demonios había pasado ni qué provocó esa reacción. Como respuesta, solo obtuvo el fuerte sonido de la puerta al cerrarse. Toda la situación dejó a Han Su-ho devastado, sumido en la oscuridad de la incertidumbre tras la repentina fuga del protagonista. Corte a la escena siguiente. Wu Yu sentado en una banca, ahogando sus penas en alcohol mientras caía la noche. Ya llevaba una buena dosis encima. Pero eso no le impedía seguir dando tragos y repitiendo el nombre de Han Su-ho como un disco rayado, sollozando sin consuelo. No entendía por qué el destino lo hizo tan lindo. El protagonista odiaba con toda su alma esa cualidad, porque solo le había traído sufrimiento toda su vida. Totalmente ebrio y sin control, en un momento de desesperación, comenzó a gritar a todo pulmón, pidiéndole a su madre que lo diera a luz de nuevo. La gente volteaba a verlo, pero al chico le importaba un comino. El protagonista abrió otra botella y se la bajó de un solo trago, desafiando a su hígado. Kang Gu-yu seguía lamentándose, deseando una vida simple y aburrida. Mientras tanto, en otro lugar, la adinerada familia de Go Han-il viajaba en su auto.
La madre, con tono severo, le preguntó a su hijo si recordaba la importante reunión del día siguiente. Le exigió a Go-Han Hill que cuidara especialmente su apariencia para la ocasión. El chico respondió con un sí lleno de indiferencia, pero cuando el auto paró en un semáforo en rojo, miró por la ventana. Su mirada se clavó en una banca. Reconoció al instante al chico que dormía allí. Era Kang Woo-yu. Go-Han Hill salió disparado del auto. Apenas alcanzó a decirles a sus padres que se bajaría ahí y volvería a casa por su cuenta. Por supuesto, sus padres protestaron al unísono, pero ya era tarde para detener a su hijo. Él ignoró por completo los gritos de su madre, quien le ordenaba volver al vehículo una y otra vez. Go-Han Hill se acercó a Kang Woo-yu, confirmando que era nuestro protagonista. Sonrió ante este encuentro tan bizarro, aunque no entendía qué hacía Kang Woo-yu tirado en ese lugar, y mucho menos por qué estaba durmiendo en plena calle en ese estado lamentable. Go-Han Hill intentó despertar a la bella durmiente. Le advirtió al protagonista que, si seguía comportándose así, algún extraño se lo llevaría secuestrado sin dudarlo. Pero el chico ni se inmutó. Cuando Go-Han Hill insistió con más fuerza, el borracho Kang Woo-yu murmuró entre dientes que nadie se atreviera a tocarlo. Go-Han Hill logró levantar al protagonista, sosteniendo su peso, y comenzó a interrogarlo sobre dónde vivía. Kang Woo-yu apenas se mantenía en pie, balbuceando cosas incoherentes, con la lengua trabada. Go-Han Hill no entendía ni una palabra, así que la situación se ponía cada vez más interesante. Siguiendo unas instrucciones un poco torpes, milagrosamente, el destino los guió hasta la puerta correcta. Ahora, Go-Han Heul enfrentaba su misión final, sacarle la contraseña a este borracho para abrir la cerradura electrónica. Entre balbuceos y pausas, nuestro protagonista logró murmurar la secuencia sagrada de números. El hijo del rector estaba atónito. ¿Cómo podía Kang Woo-yu darle su dirección a un extraño tan fácilmente? Era realmente preocupante. Mientras marcaba el código, Han-hol pensó: apuesto a que podría secuestrar a este chico con solo una bolsa de dulces. Finalmente, la fortaleza se abrió y ambos entraron al santuario del protagonista. Bueno, entraron es mucho decir. El hijo del rector prácticamente arrastró a Kang Woo-yu, cuyas piernas se habían convertido en gelatina. Go-Han Heul intentaba calmarlo, susurrándole que ya estaba seguro en casa y que todo estaría bien. Pero mientras el protagonista murmuraba frases en un idioma alienígena, el hijo del rector tenía que narrar cada paso para no perder la cordura. Sus ojos recorrieron involuntariamente la guarida del supuesto bruto mientras luchaba por quitarle los zapatos. De repente, se quedó helado. Ahí, sobre la cama, había un adorable pato de peluche sirviendo de almohada. Y eso no era todo. Flores frescas en la ventana y un ejército de peluches tiernos alineados capturaron la mirada de Han Heul. El hijo del rector no pudo contenerse. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Go-Han Heul. Se dio cuenta de que había descubierto el secreto mejor guardado de este pseudopandillero. Sus sospechas estaban confirmadas. Pero ver a Kang Woo-yu a punto de devolver la cena lo trajo a la realidad. Tenía que acostarlo de inmediato antes de que ocurriera un desastre, cortando así su pequeño tour por la casa. Sin tiempo que perder, cargó con el pesado bulto hacia la cama del protagonista. El chico se aferró a su colchón como un koala, sintiendo la seguridad y la comodidad de su refugio esponjoso. En cuanto la cabeza de Kang Woo-yu tocó la almohada, su conciencia abandonó el chat, cayó profundamente dormido. Al liberarse de esa carga humana, Han-geul echó otro vistazo, y sus ojos se posaron nuevamente en ese ridículo patito amarillo. Era innegable. Este chico no fingía. Era un fanático genuino de todas las cosas tiernas y suaves. Una pregunta ardía en la mente de Han-geul. ¿Por qué actuar como un delincuente grosero en la universidad cuando eres un malvavisco por dentro? El hijo del rector siempre pensó que la gente usaba máscaras para parecer mejor de lo que eran, no peor. Era un misterio desconcertante. Al mirar al chico dormido, se dio cuenta de que esto no era una simple rareza. Kang Woo-yu vivía una doble vida, completamente diferente a la imagen que proyectaba al mundo. Y justo ahí, Go-Han Heul decidió su nueva misión: descubrir quién era realmente este chico fascinante. Llegó la mañana siguiente y nuestra bella durmiente despertó aferrada desesperadamente a su amado pato. Sin embargo, la realidad lo golpeó como un camión. La resaca era absolutamente devastadora. Kang Woo-yu intentó levantarse, pero un dolor de cabeza palpitante lo obligó a rendirse de inmediato. Confundido, intentó reconstruir la noche. ¿Cómo llegó aquí?
Entonces, el recuerdo de litros de cerveza inundó su mente. Los flashbacks de la noche anterior lo asaltaron. Oh, no, se había comportado de manera vergonzosa. Asumió que, bajo la influencia del alcohol, había activado su piloto automático interno, y que llegó a casa solo, pero le surgió una duda existencial. ¿Cómo demonios no terminó perdido en una zanja? Aún mareado, Kang Woo-yu decidió que resolver el misterio podía esperar. Curar la resaca era prioridad. De pronto, recordó haber comido una hamburguesa y se congeló. El restaurante, Han-Su-Ho, todo regresó de golpe. A pesar de su estado, cada palabra cruel que le dijo su amigo resonaba en su memoria. La presa se rompió. Woo-yu no pudo contenerse más y una ola de tristeza y anhelo lo ahogó en lágrimas. Después de todo lo sucedido, solo quería llorar a gusto. Incluso pensó en poner una película triste para dejar fluir el dolor. Solo quería llorar hasta secarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la tensión crecía en la mansión de los Go. La cena formal estaba en marcha, esa misma sobre la que su madre le había advertido ominosamente. Los saludos volaban por el aire. Los padres de Han-Heul elogiaban a la hija de sus amigos por lo mucho que había crecido. «Te has convertido en una belleza», exclamaron, felicitando a la joven Yeji por su mayoría de edad. Pero la madre de la chica entró en pánico, apresurándose a cubrir la total falta de modales y la frialdad de su hija. «Apenas regresó del extranjero ayer», insistió la mujer, culpando al cambio de horario por el incómodo silencio. Culpó a la diferencia de mentalidad. Los padres de Han-Heul asintieron cortésmente mientras la madre continuaba su frenética defensa. Todas las miradas se clavaron en el hijo de sus amigos. Ella notó que, con cada año que pasaba, su belleza se volvía más letal y su aura más varonil. La mujer no perdió tiempo en confirmar si la leyenda era cierta. ¿Seguía siendo el rey indiscutible el número 1 del ranking de los mejores? Y comentó que una actitud tan seria hacia el estudio merecía una alabanza divina. Mientras tanto, Go Hangel sentía que su alma se marchitaba del aburrimiento en esa compañía. Solo deseaba escapar y correr al lado de nuestro protagonista, justo ahora para saber cómo se sentía su corazón. Pero el deber llamaba, así que tomó la palabra ante esos invitados de élite, y con una sonrisa ensayada, declaró que su grandeza era solo el reflejo de sus ilustres padres. Los invitados quedaron hechizados con sus palabras. El orgullo infló el pecho de los padres en ambos bandos. Todo marchaba exactamente según el guión de su obra maestra social. Finalmente, la tortura terminó y los invitados partieron. El padre de Go Hangel, al despedirlos, fingió la calidez perfecta diciendo que siempre sería un honor recibir a su familia en su hogar. Pero apenas el auto arrancó, el rector soltó la bomba. Quería una cita con Yeji. El hombre le ordenó a Go Hangul que conquistara a esa chica, que cerrara la brecha entre sus familias y se acercara a ella. Go Hangul, con frialdad, les recordó su propia promesa. Habían jurado no meter sus narices en su vida privada. Entonces, la madre intervino con su lógica afilada. Esa chica no era una opción, era un activo valioso si lograban ser amigos. Los padres estaban convencidos de que el corazón de su hijo era un témpano de hielo, así que creían tener el camino libre y todas las oportunidades para emparejarlo con Yeji. Go Hangul se despidió de sus padres sin darles el gusto de una respuesta. El padre estalló en indignación, llamando a su propio hijo bastardo malagradecido. La madre intentó sofocar la furia de su esposo, tratando de apagar el incendio que amenazaba con consumir la paz familiar. Le recordó que, a fin de cuentas, su hijo seguía siendo un niño inmaduro a sus ojos. Por esa simple razón, la mujer creía que presionarlo era gastar pólvora en infiernitos. Mientras tanto, en el apartamento de nuestro protagonista, él veía una película y lloraba como si no hubiera un mañana. La cinta era un drama desgarrador, perfecto para el estado de ánimo de Kang Woo-yu. Los personajes en pantalla sollozaban al unísono con él. De repente, el timbre de su teléfono rompió la atmósfera trágica. Con los ojos inundados de lágrimas, ni siquiera vio quién llamaba. El protagonista contestó en automático, cegado por el llanto, mientras seguía sorbiendo moco ruidosamente, pero se congeló en seco al escuchar esa voz al otro lado de la línea. Era Go Hangul. El llanto se cortó de golpe por la sorpresa y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. De inmediato, exigió saber cómo demonios consiguió su número. Resulta que el hijo del rector lo había obtenido. Durante aquel primer encuentro,
Cuando el pobre chico se escondía en el baño buscando desesperadamente una salida de emergencia, Kang Woo-yu decidió enfrentar la situación. ¿Qué quería de él esta persona? La respuesta de Go Han-geul fue simple. En realidad, estaba parado frente a su puerta, esperando que el dueño abriera. El protagonista gritó que eso era imposible. Le recordó a gritos su pacto de no volver a verse jamás en la vida. Y peor aún, la duda lo carcomía. ¿Cómo rayos sabía su dirección? Al instante siguiente, el alma se le cayó a los pies y entró en depresión al escuchar la verdad. El hijo del rector lo había traído a casa borracho ayer. Kang Woo-yu se negó a creerlo hasta el último segundo. Había escuchado bien, pero los detalles eran demasiado reales y lógicos para ser mentira. Cuando la realidad lo golpeó, un pensamiento horrible cruzó su mente. Empezó a atar cabos. Si todo sucedió así, significaba que Go Han-geul había entrado en su santuario y había visto toda su decoración. Ese patito de peluche fue el primer traidor que reveló los gustos suaves del dueño. Resultó que todo lo que nuestro protagonista había guardado bajo 7 llaves ahora estaba expuesto a la luz. Go Han-geul siguió tocando y soltó otra bomba. No solo sabía la dirección, sino que el propio Woo-yu le había dado el código de la puerta. El hijo del rector decidió jugar con su mente, bromeando sobre lo por inapropiado porque había sido su comportamiento anoche. El protagonista gritó que no escucharía ni una palabra más de esas tonterías, pero Go Han-geul insistió preguntando. Cuanto más lo tendría esperando, pues sus piernas ya estaban cansadas. Kang Woo-yu empezó a analizar su precaria situación. No había escapatoria. Ese lunático hijo del rector estaba realmente ahí fuera. Solo pudo maldecir con nerviosismo y pedirle al inesperado huésped que esperara un momento. Go Han-geul comentó la situación con diversión, como si fuera una gran sorpresa para el protagonista. Finalmente, vestido y resignado, abrió la puerta. Su mirada fulminaba a Go Han-geul en silencio. Entonces, Kang Woo-yu le preguntó al hijo del rector por qué vino y qué es lo que buscaba realmente. No pensaba dejarlo pasar ni un centímetro, pero Go Han-geul tenía planes muy diferentes. Iba a pasar tiempo con el protagonista sí o sí. El hijo del rector levantó una bolsa de comida y alcohol, sugiriendo con descaro que bebieran juntos. Kang Woo-yu estaba atónito. ¿Acaso este tipo no entendía el idioma humano? Le había dicho que no quería verlo. El protagonista preguntó a Go Han-geul. Resignado a que terminaría bebiendo con él, Kang Woo-yu tomó una decisión firme para salir del paso, despacharlo cuanto antes y cortar lazos con él para siempre. Pero Go Han-geul, con picardía, soltó un comentario inesperado. Le resultaba de lo más extraño esa actitud, sobre todo considerando que nuestro protagonista seguramente tenía mucho que discutir con él. En ese instante, la verdad golpeó al protagonista, Go Han-geul. Sin duda, había estado en su departamento y conocía su secreto más oscuro. El hijo del rector insistió una vez más en que sus temas de conversación eran abundantes. Acorralado, el chico no tuvo más remedio que invitar a su inesperado huésped. Go Han-geul no perdió el tiempo y la puerta se cerró tras él al instante. Con mirada curiosa, el hijo del rector escaneó el departamento de Kang Woo-yu bajo la luz del día, concluyendo que el ambiente se sentía radicalmente distinto, y mucho más encantador ahora. Hasta el pato de peluche parecía guiñarle un ojo con complicidad. Él se giró hacia el dueño de casa y declaró con suficiencia que por fin conocía sus verdaderos gustos. Go Han-geul saboreaba el triunfo de haber descubierto aquel secreto. Le resultaba fascinante esa faceta oculta. Kang Woo-yu, en pánico, le suplicó que no le contara a nadie, añadiendo que tenía motivos de peso para ocultarlo, y recalcando que esa información no debía llegar a oídos de nadie más. Le pidió olvidar todo lo que había visto allí, pero la curiosidad del hijo del rector se encendió. ¿Qué razones obligaban al protagonista a disfrazarse de esa manera? Preguntó sin rodeos. Kang Woo-yu respondió que le era imposible hablar del tema y que tampoco lo deseaba. Sin embargo, Go Han-geul comenzó a insistir para que compartiera su carga con él. El hijo del rector argumentó que sería mucho más sencillo guardar el secreto si conocía todas las circunstancias. Kang Woo-yu se estremeció de sorpresa al escuchar tal propuesta, especialmente viniendo de alguien como él. Go Han-geul le prometió solemnemente al protagonista que mantendría todo lo que escuchara, en absoluta confidencialidad. Kang Woo-yu reflexionó, jamás había hablado con nadie en su vida sobre su trauma psicológico ni su dilema. Su mayor temor era que la persona a quien le abriera su alma lo considerara un bicho raro.
Go Han-gyul decidió presionar un poco más a Kang Woo-yu, insinuando que al chico tal vez no le importaba si su secreto salía a la luz, ya que no reaccionaba a su promesa. El protagonista respondió extendiendo su dedo meñique. Sabía que ya no había vuelta atrás. Kang Woo-yu aceptó el trato, convencido de que era la única forma de proteger su identidad. El miedo lo consumía al pensar que, si la universidad descubría su secreto, estaría en graves problemas. No tenía otra opción que confiar en Go Han-gyul. Comenzó a desahogarse. Desde su infancia, la desgracia perseguía a todo aquel que le decía que era lindo. Como resultado, el protagonista llegó a la conclusión de que su ternura se había convertido en una especie de maldición para los demás. Go Han-gyul se contuvo cuanto pudo, pero acabó estallando en una carcajada sincera. Kang Woo-yu se sintió terriblemente ofendido. Le pidió que dejara de burlarse, pues le estaba confiando algo serio. Cuando Go Han-gyul logró calmarse un poco, le preguntó si toda su tragedia se debía únicamente a su naturaleza adorable. También cuestionó al protagonista si su reacción agresiva en el bar fue porque lo llamó lindo. El protagonista admitió con vacilación que entendía perfectamente lo difícil que era de creer, pero añadió con firmeza que estaba diciendo la pura verdad. Kang Woo-yu confesó que, por su culpa, cosas horribles le ocurrían a la gente y agregó que aquello le sucedió incluso a su único y mejor amigo. En ese instante, el interés de Go Han-gyul se disparó. El protagonista le contó que su amigo, quien lo apreciaba mucho, lo llamó adorable. Enfatizó que no tenía idea de las terribles consecuencias que vendrían y, como resultado, perdió a ese amigo por no detenerlo, dejándose llevar por su propia avaricia de afecto. Las lágrimas volvieron a brotar de Kang Woo-yu. Le confesó que aquel incidente lo había destrozado por completo, llevándolo a ocultar su verdadero temperamento y esencia del mundo. Miró a Go Han-gyul y con total sinceridad le rogó que impidiera que el secreto saliera a la luz, pues no quería dañar a nadie más. Go Han-gyul no entendía nada. Incluso soltó una maldición mentalmente, pensando que el chico le estaba tomando el pelo. Sin embargo, el hijo del rector no pudo detectar ni una pizca de mentira en la forma en que presentaba la información. El protagonista, por otro lado, asumió que lo más probable era que todo fuera una coincidencia absoluta, ya que no había nada lógico que culpara al protagonista. Mientras el chico seguía exigiendo la promesa de Go Han-gyul de no contarle nada a nadie, el hijo del rector se atrapó pensando que, de hecho, esto se había convertido en un gran problema. Si al principio era pura curiosidad, ahora sus sentimientos habían dado un giro radical. Él mismo empezaba a sentir cierta codicia. Go Han-gyul pensó que era increíblemente adorable ver a Kang Woo-yu tan preocupado por alguien más. Estaba convencido de que, si fuera cualquier otro en su lugar, habría ignorado olímpicamente toda esta situación y el bienestar ajeno, para seguir con su vida tranquilamente. Go Han-gyul ya había bromeado antes, insinuando que Kang Woo-yu no es humano, sino una gallina dramática que sufre por cualquier tontería. Y así, el hijo del rector observaba al protagonista llorar mientras analizaba fríamente toda la escena. Acababa de descubrir una faceta inesperada de él. De pronto, Go Han-gyul le ofreció una solución a su problema y la desaparición total de ese trauma. Sin esperar respuesta, el hijo del rector le aseguró al protagonista que, de todas formas, no sería peor si aceptaba su ayuda. El protagonista se quedó en silencio. Entonces, Go Han-gyul le cuestionó a Kang Woo-yu si en serio quería sufrir por su maldición eternamente. Agregó que solo superando el trauma, el protagonista podría avanzar sin el miedo constante de lastimar a sus amigos y seres queridos. Kang Woo-yu reflexionó sobre esas palabras y llegó a la conclusión de que el chico tenía toda la razón. Además, el protagonista deseaba con el alma volver a ver a Han Soo-ho tranquilamente y ser amigos en el futuro. Se preguntó mentalmente si algún día podría reunirse libremente con su amigo, pues no quería causarle daño. Kang Woo-yu estaba listo para confesarle todo a Han Soo-ho. Anhelaba restaurar su amistad con esa persona, pero esta vez sin secretos. Finalmente, el protagonista miró a su interlocutor preguntándole si le decía la verdad y si realmente podía salvarlo de este trauma. Go Han-gyul le dio una respuesta afirmativa de inmediato. También le pidió a Kang Woo-yu que confiara plenamente en él para resolver este asunto. El protagonista aceptó las condiciones del hijo del rector, lo cual puso a este último muy contento.